Pasemos al verso 18. Dice, 6:18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ya no siervos de aquel que nos tenía atrapados, ahora siervos de justicia. Un siervo de justicia es aquel que vive y sabe que no puede estar rompiendo la ley. ¿A qué ley me refiero? A la ley del Espíritu. Porque bajo la ley de los comandos de Dios, nosotros la rompimos. La hemos roto a cada rato. Y aún la seguimos rompiendo. Aún viviendo bajo la gracia todavía. ¿Por qué? Porque no hemos madurado. Porque no hemos pensado. Porque no hemos reflexionado. Porque no hemos agradecido que el que nos rescató fue bien claro cuando Él fue a hacer la voluntad del Padre para nuestro favor. ¿Qué dijo? Voy, Padre, a hacer tu voluntad. ¿Y que no Él obedeció? ¿Y que Él no fue humilde y sencillo? ¿Y que no Él cumplió con todas las cosas? Él es la tabla de la ley que Él mismo cumplió en su cuerpo para darnos ahora el pacto de la gracia, de la sublime gracia, ahora venida de Él en aquel pacto que hizo en la cruz, para ahora traernos a las manos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Dice, porque cuando éramos, pero hay un punto antes. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis, que como para vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, si en el ayer lo prestaste tu cuerpo para la inmundicia y la iniquidad, ahora tienes que presentarlo para servir a la justicia de Dios, a la justicia misma de tu casa, a la justicia misma de tu sociedad, a la justicia misma de tu ser. ¿Sí? Ahora dicen, porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. No, no era libre. La gente dice, soy libre, mentiroso. Cuando se vive en libertad es cuando se vive en Cristo Jesús, en la gracia, porque fue comprado por la sangre de Cristo. Y ahora venimos a ser ciertamente esclavos de Cristo, pero nos libertó. Y al hacernos libres del pecado, entonces ya no cargamos con esa gran carga, porque Él la cargó en la cruz. Él la tiró ahí. Él como la destruyó. Todo lo que hizo por nosotros fue para salvarnos, para ayudarnos. Ahora vamos aquí. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? ¿Eran buenas? Por fin. Todas te trajeron muerte. Entonces eran malas. ¿Y seguís ahí todavía? Oye ese pájaro que canta. Ha venido desde el año pasado y se ausentó. Ha regresado. Y cuando regresa viene a esta casa y me dice ahorita mismo, me habla, teteto, teteto. ¿Qué dice el animalito que siempre habla? Dice, Cristo viene, Cristo ya viene, el rapto. Y luego dice, está presto, está presto. Hay palabras que los animalitos no saben, pero hay concordancia a veces con los lenguajes, hebreo o griego, como sea, aún hispano. ¿Me entiende? Allá está enfrente de aquí diciéndome, ¿sí? Ahora, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué sucede pues? ¿Por qué se han ensuciado los cuerpos? ¿Por qué se ha ensuciado la mente y el corazón? Porque le hemos dado libertad a aquel que nos tenía esclavos y por eso le hemos dado un espacio de nuestra vida y Él se ha enseñoreado. Por eso usted mira que personas que venían al camino de Dios, que eran cristianos y que ahora andan derrotados. ¿Por qué?
porque le dieron un espacio al diablo. Se confabularon con el mundo, fueron con sus amigos paganos. En vez de traerlos a Cristo, ellos los llevaron otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque ellos quisieron, porque ellos se alimentaron de aquellas babas del diablo y les gustó. Por un tiempo fueron limpios y por otro volvieron a revolcarse como puercos. Pero ¿qué sucede? Crisis de angustia y llanto de esperanza te dice, vuelve a casa. ¿A cuál casa? A la casa de Dios. Vuelve a Cristo. Cristo te espera. Espera. Y mientras tienes vida, tienes esperanza. Pero recuerda una cosa. Él ya murió por ti. Y dice, y te lavó y te limpió. Y luego dice, y la puerca vuelve al vómito. Ahora también dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y verdadero. Él te llama para darte una siguiente oportunidad, no importa cómo estés. Mientras tienes esta respiración y tu alma vive, todavía puedes consolarte en Dios. Pasando este momento, que esto se termine, ya no hay más. Solamente la espera de un infierno y de un lago de fuego. Ahora, la palabra de Dios dice, mire cómo dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, dice el apóstol Pablo. Entonces, sirvamos a la ley de Dios, sirvámosle a la palabra de Dios. ¿Qué cosa es tan buena y deleitable que la palabra? No existe ninguna cosa más que la palabra, porque la palabra trae paz al alma. La palabra de Dios quita todo lo que puede una persona estar sintiendo: angustia, persecución, destrucción, enfermedad, soledad, crisis de cualquier tipo. El Señor por eso vino a la cruz y ahí mató todas las enfermedades y ahí mató todos los problemas. Pero ¿por qué la gente sigue problemada? Porque no quiere obedecer a Dios. Si a duras penas obedecía a sus padres, que no los condujeron por el camino de Dios. Entonces, es lo mismo acá. La gente hace lo que quiere, vive como quiere. Aún así todavía nosotros mismos estamos mal. ¿Por qué? Porque muchas veces en cualquier cosa fallamos a Dios. Necesitamos venir a Dios, ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con el Creador y ser agradecidos con el Creador. A veces fallamos en cosas tontas e ignorantes. A veces fallamos en pequeñas cosas. ¿Y qué pasa? El enemigo busca ocasión para ponernos un traspié. Es por eso, pues, que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué a unas cosas obedecemos ciegamente? Al diablo se obedecía ciegamente. Si el diablo le decía, haz esto, lo hacía. Y uno puede pensar, no era el diablo. No, es que me gustaba. Ok, pero el diablillo que vivía dentro de ti, ese te llevaba detrás. Miraste a una mujer, la codiciaste. ¿Por qué? Un